Hola a todos y a todas, soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Me encuentro en compañía electrónica con las tres damas que fueron jurados del premio Ricardo Miró del año 2020. Un saludo para ellas, así como para todos los compañeros y compañeras del Ministerio de Cultura y también pues a todos los amantes de las letras en Panamá. Todos los concursos que organiza este año el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de las Artes se hizo de manera virtual. Por lo tanto, también estas actividades que forman parte de la Semana Miró y también pues en el marco del bicentenario de Panamá, se va a hacer también de manera digital. Hoy conversaremos sobre la obra ganadora de la sección teatro titulada Despertar en el Abismo, y vamos también a conversar sobre las dos obras finalistas que fueron Miranda y La Causa de los Justos. Paso a compartirles una breve biografía de las tres jurados. Gina de Cochés de Panamá es actriz y productora de cine y televisión y teatro. Ha producido más de 20 espectáculos escénicos. Fue nominada a Mejor Actriz de Revelación en los premios Escena por el musical Hairspray. En el 2019 incursionó como productora y actriz de cine con el premiado drama familiar Todos Cambiamos, que representó a Panamá en los premios Oscar y en los Globos de Oro. Mientras que Vivian Martínez es de Cuba, es crítica e investigadora teatral, así como editora y profesora titular de la Universidad de las Artes, Instituto Superior de Arte. Desde el 2000 dirige la mítica revista de teatro Conjunto y tiene a su cargo el departamento de teatro de la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas. Ha impartido conferencias en universidades de América Latina y Europa y dictado cursos para varias universidades estadounidenses. Carolina Vivas, de Colombia, es actriz, directora, docente y dramaturga. Con el Teatro La Candelaria de Bogotá trabajó como actriz. Ha participado en 6 series de televisión en su país. Es miembro fundador del grupo Umbral Teatro, con el que ha dirigido obras, entre otros autores, de Bertolt Brecht y de Federico García Lorca. Es además fundadora del grupo de la Universidad Libre de Cali, donde dirigió y escribió varios montajes. Entonces quisiera, chicas, que comenzáramos haciendo algo de memoria y algo de emotividad. ¿Cómo fue cada una de ustedes seducida por el teatro? Por ejemplo, ¿cómo ocurrió en el caso de Carolina? Bueno, mi encuentro con el teatro está vinculado a un recuerdo familiar muy entrañable. Yo tenía un tío sacerdote que celebraba sus 50 años de vida sacerdotal y a propósito de eso quiso volver a su pueblo, que era un pueblo chiquitico y todavía lo sigue siendo, un pueblo indígena del que eran oriundos, con una celebración que se llamó las Fiestas del Retorno. Y en esas fiestas pues fue toda la familia y allí se presentaba en el marco de la celebración el maestro Enrique Buenaventura, el mítico maestro Buenaventura, con la mítica obra A la diestra de Dios Padre, y yo la vi y yo quedé absolutamente enamorada del teatro. Entonces me acerqué y recuerdo que le dije a Diego Vélez, que interpretaba la muerte, ay señor, yo quiero trabajar con ustedes, yo quería irme con el circo. Entonces me dijo, no, es que estás muy chiquito, chiquita, además nosotros vivimos en Cali, ¿tú dónde vives? ¿Vives acá? Le dije, no, no, yo vivo en Bogotá menos. Pero me habló de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces ese fue mi primer encuentro con el teatro, entrañable, vinculado a mi vida familiar, a mis ancestros, y así fue, de ahí para allá ya vino pues la historia de tratar de entrar a la escuela, etcétera, etcétera. En tu caso, Gina, ¿cómo llegó el teatro a ti o cómo tú llegaste al teatro? Gracias, Daniel. Hola, Carolina. Gusto estar Hola. con ustedes, con Vivian. Para mí el teatro llegó cuando era muy niña también. Creo que mis primeros recuerdos podrán ser de los 10, 11 años por ahí. Y interesantemente, el teatro llegó a mi vida a través de la música. Yo realmente en esas edades empecé a tocar el piano y pues dada la música que estaba aprendiendo a tocar y que escuchaba muchísimo,
encontré el género de musicales. Así que muchas de las obras de teatro con las cuales estuve expuesta de primero fueron a través de la música. En esos tiempos, bueno, no tenía posibilidades a veces de ir a ver estas obras, ni existían videos, ni nada, ni obras de teatro grabadas, ni nada de esto. Así que yo simplemente escuchaba los discos y en mi mente me imaginaba cómo era la obra de teatro. Y así fue por muchos años hasta que tuve la oportunidad de ver estas obras y ya estaba enamorada desde antes, porque mi primer encuentro realmente fue a través de la música con el teatro. Convencí a mis papás de por favor cada vez que podía me llevaran a ver una obra de teatro. En Panamá no había tanto, pero lo que había pedía que me llevaran y así fue. Mis padres la verdad que me apoyaron y me llevaban, sabían que me divertía muchísimo y hoy día, la verdad que con mis hijos trato de hacer lo mismo. Cada vez que puedo llevarlos a ver una obra de teatro o al teatro a algo, algún recital o algún ballet, siempre pues trato de llevarlos y cada vez que tengo oportunidad de ir a otro país, lo primero que quiero hacer es visitar un teatro y ver alguna obra. Así que ese fue mi primer encuentro, realmente fue como a esas edades y se dio de esa forma. Gracias, Gina. ¿Y cómo fue entonces en el caso tuyo, Vivian? Fui seducida por el teatro desde niña porque acostumbraba a ir al teatro de títeres, al teatro para niños y también iba con mi familia a ver obras que eran para cualquier edad. Pero realmente la gran seducción para mí como crítico de teatro, como investigadora, como persona que sobre todo es una espectadora teatral, fue una vez que tuve en mis manos un libro que en la contratapa tenía una opinión de una persona que valoraba el libro y hoy por hoy no me acuerdo ni de qué libro era ni quién firmaba esa nota, pero a mí me sedujo tanto leer la valoración del libro que estaba escrita por algún investigador, por algún crítico, que yo la copié en una máquina de escribir. Yo estaba en el tránsito de la infancia a la adolescencia y yo nunca entendí por qué yo copié eso. Lo pienso ahora y es mucho más raro, pero lo tecleé, lo guardé y lo tenía como algo muy valioso para mí, incluso algo más valioso que el libro mismo. Y ahí me di cuenta que yo quería hacer algo como eso. Y cuando ya entrada la adolescencia, empecé o seguí viendo obras de teatro y abrió su matrícula, se fundó el Instituto Superior de Arte en Cuba con la carrera de teatrología, hoy Universidad de las Artes. Yo me di cuenta que yo tenía que ir a ese lugar a probar suerte. Me presenté a los exámenes de ingreso, hice una crítica teatral de La madre de Bertolt Brecht que estaba en cartelera para optar por la carrera, seguí todo el proceso de exámenes y finalmente entré a estudiar a lo que he dedicado toda mi vida, la crítica teatral. Lo siguiente que quisiera preguntarles es, ¿cómo ha influido en sus vidas ejercer el teatro? Y quiero que sea Carolina pues la que nos comente de qué manera este arte pues ha calado en su vida. Decía que, digamos, mi dedicación a este oficio del teatro pues es definitiva, es continua durante más de 40 años. Entonces, digamos que suena un poco a frase manida, pero pues yo sí diría que el teatro es mi vida, ¿no? Es mi razón de ser. De hecho, yo a veces digo una cosa que pues suena un poco a blasfemia en estos tiempos, donde digamos el mercado es el Dios, y es que si a mí me dicen que ser profesional del teatro es vivir del teatro, yo no lo soy, porque yo no vivo del teatro, yo vivo para el teatro. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer el teatro que yo quiero hacer, si quisiera vivir de él en medio de una sociedad de mercado, no podría, porque el teatro que yo hago, pues realmente es un teatro de alta calidad estética, pero no es un teatro cuyo objetivo sea hacer dinero.
Entonces, creo que de esa manera el teatro atraviesa mi vida. Yo vivo para el teatro, vivo para hacer el teatro que quiero hacer y decir a través del teatro lo que quiero decir. Entonces, esa es mi relación con él. Ahora, siempre cuento una anécdota, que yo tengo otro amante, pero esta es la literatura. Y la literatura, como mujer, eh, como femenina, yo la encuentro más delicada, más amorosa, y mi relación con ella fluye de una manera, digamos, menos ruda, porque yo diría que el teatro es un amante un poco rudo al que no puedo dejar y que exige tremendamente, empezando porque pues al ser colectivo y demás, los esfuerzos y demás de producción pues son enormes. En cambio, pues yo me puedo sentar a escribir y ya está. Entonces, esa es mi relación con el teatro. Muchas gracias, Carolina. ¿Cómo fue entonces para Gina? Bueno, ¿cómo es mi relación de vida con el teatro? Una relación que empezó de una forma diferente. Yo realmente estudié finanzas y administración de empresas y trabajé en la banca por más de 10 años, así que yo era banquera, yo era financista. Y decidí en un momento de mi vida abandonar todo eso y dar un giro completo y dedicarme al teatro en su totalidad, en la actuación, en las artes, en todo lo que se le involucra. Así que para mí fue una decisión de vida, una decisión muy importante que me afectó a mí, a mi familia. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida, porque en el teatro es donde realmente he podido encontrar la felicidad, que siempre estuvo dentro de mí, ese amor hacia el teatro y las artes, pero poder realmente dedicarme al teatro por completo, definitivamente que fue la mejor decisión. Yo la mayoría del trabajo lo he hecho como productora, sin embargo mi pasión real es la actuación. Y yo creo que en el transcurso de los años que me he dedicado a producir teatro, siento que el trabajo más importante que he podido hacer es poner mi granito de arena para que el teatro florezca en Panamá, para que se hagan más obras, para que se formen más artistas, más escritores. Yo muchas de las obras que he montado han sido trabajos originales de escritores. Y he procurado pues hacer un balance también de obras para niños, obras pues ya para contenido para adulto, simplemente para abrir esa ventana de la mente y los corazones de las personas aquí en Panamá para que le den una oportunidad al teatro y más personas se enamoren del teatro. Entonces yo siento que mi relación con el teatro hoy día, siento que es como una responsabilidad que tengo de poder llevar el teatro lo más lejos que se pueda llevar aquí en Panamá y inculcar esa semillita también en los niños, que siento que es sumamente importante, porque son ellos los que van a continuar con este trabajo de seguir trabajando en nuestra cultura, en nuestras artes y especialmente en nuestro teatro. Muchas gracias, Gina. Entonces, pasamos a preguntarle entonces a Vivian qué representa para ella el teatro. El teatro ha influenciado en mí de una manera muy productiva desde el punto de vista humano, porque el teatro es un espacio y una oportunidad de experiencias tremendas. A lo largo de los años, trabajando en el teatro, viendo teatro, he conocido a personas maravillosas, he tenido la oportunidad de ver experiencias de grupos donde se ha puesto en juego el talento colectivo, la creatividad. He aprendido también cómo el teatro puede proponernos una mirada diferente a un acontecimiento social o humano y que nos estimula a hurgar, a mirarlo de un modo que no era el habitual o el más convencional o el que estábamos acostumbrados a mirarlo. También nos ha enseñado a releer la historia y yo creo que también el teatro para mí ha sido la oportunidad de tener relaciones humanas y profesionales con personas extraordinarias,
con colectivos de gente muy estimulante, a conocer también otras partes del mundo, otras realidades sociales, culturales, a conocer otros espacios, espacios de creación, espacios de vida. Sin duda alguna, para mí ha sido una fuente preciosa de alimento y de conocimiento humano y profesional. Gracias, Vivian. Lo siguiente que quería preguntarles, y parto de una frase que le escuché a Carolina que me encantó, que ella cuando hablaba del despertar del abismo, compartió que la movilizó desde la primera lectura. En esta primera etapa no quiero que hablemos de la obra ganadora ni de las dos obras finalistas. Lo que quiero es que ustedes como jurados me digan qué esperaban de las obras o qué desean encontrar en una obra como jurados, que les hagan un clic y les diga esta puede ser la ganadora, estas pueden ser las finalistas, sin otra vez abordar las ganadoras ni las finalistas, sino en términos generales qué ustedes buscaban en las obras, en esa condición doble, porque al fin y al cabo son jurados, pero también son gente que sabe de teatro. Entonces son unas lectoras más especializadas que cualquier otra persona. ¿Cómo fue entonces en tu caso, Carolina? Bueno, en primer lugar, hay un criterio que pareciera banal, pero no lo es. Yo siento que las obras que cuando yo las estoy leyendo, fluye la lectura, estoy interesada, voy como en un buen viaje, por metaforizarlo de alguna manera, no tengo, digamos, que pensar en qué página voy, ¿cierto? Sino que voy. Estoy viendo imágenes, estoy en ese universo. Una obra que en principio puedo leer con facilidad, ese es un primer criterio, un primer, digamos, síntoma de que la obra funciona, porque atrapó a ese primer lector, digamos, desprevenido, ¿cierto? Desprevenido digo que en esta primera lectura simplemente fluye. Luego yo hago una segunda lectura, que es una lectura ya donde me detengo en tratar de ver por qué fluyó, por qué me interesó. Pero sobre todo hay obras que la lectura fluye y digamos me dejan reflexionando. Pero hay otras obras que no solo la lectura fluye, sino que me conmueven en lo profundo del corazón, que no solamente, digamos, puedo percibir que hay un lenguaje bien elaborado, que están bien estructuradas, que tienen buen ritmo, que fluyen, que hay diálogos ágiles. Todo esto puede suceder y sin embargo al terminar yo como lector y como jurado concluir que es una obra bien construida, pero a mí no me movilizó desde el punto de vista exclusivamente sensible para nada. Y esto lo traduzco en lo siguiente, es decir, yo ahí no estoy pensando en términos del autor. Quizás en ningún momento yo pude tener empatía con los personajes y realmente me interesó como humana el destino de ese humano, ¿sí? Y eso no me pasa a mí con todas las obras, me parece que es bastante complicado. Entonces, aunque estén, repito, súper bien construidas, etcétera. Y yo creo que ese es un criterio importante y claro que uno diría, pero es demasiado subjetivo, pero claro, claro que es subjetivo y es innegable que el trabajo del jurado pues pasa por lo subjetivo y por supuesto por lo objetivo. Y creo que la objetividad tiene que ver entonces con aspectos de carácter técnico, tiene que ver con la estructura de la obra, con una obra que digamos tenga una capacidad metafórica y referencial. Con una obra que si se refiere a aspectos de la realidad, como es el caso de la ganadora, absolutamente obscenos, absolutamente groseros, innombrables, sea capaz de referirse a esa realidad horrorosa desde la poesía, porque ese es el asunto del arte, los hechos están ahí. Entonces siento que en términos generales, cuando pienso que espero yo de una obra, no solamente de las obras cuando soy jurado, sino de mi propia dramaturgia, pues es eso. Muchas gracias, Carolina. Y para ti, Gina, ¿qué te conmueve de un texto? Bueno, yo cuando leí todas las obras, definitivamente que hubo algunas que me impactaron de una forma más poderosa, que otras. Y yo creo que como jurado para mí eso es muy importante, que yo pueda leer una obra y que me guste,
que la obra me haga sentir, que la obra me impacte, que me mueva, que me emocione, que me entusiasme. Y yo creo que ese para mí es como un primer filtro, realmente, porque yo como jurado al mismo tiempo soy yo como espectadora, y al final eso es lo que uno quiere con el arte, poder mover los corazones de las personas, y eso es lo que al final de cuentas, si esta obra va a ser montada, es lo que se quiere buscar que logre con su público. Bueno, sin entrar en detalles sobre la obra ganadora, yo creo que definitivamente las tres jurados nos pusimos de acuerdo bastante rápido en los finalistas, porque todas estas obras creo que presentaban esa característica que es muy importante. Para mí también como jurado me gusta mucho cuando la obra de alguna forma, a pesar de todo esto de forma personal, de que me puede impactar de forma personal, que yo sienta que tiene un mensaje importante para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Como dijo Carolina, que ya sea porque presenta una realidad horrorosa o porque presenta un mensaje positivo, es simplemente que tenga un impacto en la sociedad que vivimos. Y por supuesto que la estructura es sumamente importante, porque al final de cuentas la idea es montar estas obras de teatro, y yo como actriz me fijo mucho en que sus personajes estén muy bien construidos, que uno pueda leer esta obra y uno pueda entender los personajes principales, que tengan unas motivaciones claras, objetivos definidos, porque ese es el trabajo, bueno, como un actor debe hacer, y todo esto debe estar muy bien construido para que la obra pueda funcionar. Entonces, para mí, pues, esos son los criterios que yo utilizo consciente o inconscientemente cuando leí estas obras por primera vez. Muchas gracias, Gina. ¿Y qué fue lo que le impactó entonces a Vivian en términos generales de las obras cuando es jurado, más allá de que no nos hable necesariamente en este momento de la ganadora? ¿Qué me hace clic? Bueno, pueden ser varias cosas, pero tiene que haber algo, definitivamente. O lo que veo o lo que leo, lo mismo en un trabajo de jurado, que cuando voy al teatro a ver una obra nueva, o me leo una obra nueva también, tiene que descubrirme algo nuevo, tiene que enseñarme algo acerca del mundo, de la condición humana, algo que me modifique, que yo estoy de algún modo choqueada, impactada por eso que he leído a nivel de la razón, o tiene que tocar mis emociones de una manera vívida, sacudirme, emocionarme, hacerme llorar o hacerme estremecerme, o tiene que impactarme sensorialmente. Definitivamente, de algún modo yo tengo que resultar diferente luego de la lectura, porque me estremezca, porque me horrorice, porque me dé una euforia tremenda por su belleza o por lo que descubrí en ese contacto. Y eso es el mismo modo de reaccionar que uno tiene, por lo menos que tengo yo, cuando estoy en un jurado valorando un conjunto de obras. Gracias, Vivian. Hay dos obras que fueron finalistas este año de teatro. Una de ellas fue Miranda, que fue identificada con el seudónimo John Player Special. Y voy a citar, abro comillas, porque plantea a través de una trama sencilla, con lenguaje fluido y ameno y con personajes y diálogos bien construidos, el conflicto que provoca en nuestras sociedades el rechazo a la diferencia y la discriminación del otro. Miranda, una mujer transgénero, consigue afirmar su identidad en un contexto hostil y lleno de prejuicios, gracias a la solidaridad de otras dos mujeres, también humildes, aunque muy diferentes en carácter, y juntas superan intereses oscuros y conservadores, lo que confiere a la obra un aliento humanista y de esperanza, cierro comillas. Entonces, estimadas, ¿ustedes piensan que obras como Miranda colaboran a crear referentes, y si de alguna manera también son piezas que nos colaboran a vencer a la ignorancia y al rechazo? ¿Qué piensas, Carolina? Bueno, nada, decía que sí, que desde luego obras como Miranda, digamos, posibilitan una mirada distinta sobre la diferencia, sobre
digamos, las circunstancias de exclusión y de violencia tremenda que sufren en particular las mujeres transgénero. Entonces, digamos, abordar este personaje, verlo en su relación con esta otra mujer, ver a esta mujer, la que la recibe, que es capaz de solidarizarse con ella a pesar de su pobreza, pues desde luego crea referentes y nos permite, sobre todo, echar una mirada distinta a la tolerancia y a la necesidad que hay de ella. Entonces sí, creo que tienes toda la razón. Creo que es necesario ver estos personajes, humanizarlos y darles un tratamiento digno, absolutamente respetuoso, por fuera de toda caricatura, como lo logra en la obra Miranda. Muchas gracias, Carolina. Gina, pues también tratando el propio tema de Miranda, pero también quiero que en un momento también hagas un eje transversal a Todos Cambiamos, ¿no? Pienso que también esta película que tú produces y también actúas, también habla del ser diferente, de la libertad de ser diferente, ¿no? Bueno, definitivamente. Yo siempre he sido creyente que las artes pueden causar cambios importantes en nuestra sociedad y que tengamos trabajos artísticos como esta obra de teatro Miranda, para mí sirven como una semillita que uno debe de ir plantando para entusiasmar el diálogo, aperturar esa conversación que necesitamos tener para que no solo seamos tolerantes a las diferencias de las demás, sino no solo aceptarlo, sino que lo celebremos las diferencias de las personas y esa diversidad de los seres humanos. Definitivamente que obras como Miranda, a mí esta obra me impactó muchísimo, me movió muchísimo. Y creo yo porque recién vengo de una producción de una obra que trata un tema muy similar, que es la transexualidad, con Todos Cambiamos. Así que esto definitivamente que fue una obra que me llegó. Y yo solo con la obra, con la película Todos Cambiamos, que tuve la dicha de poder producir, simplemente puedo esperar que las personas que la vieron movió algo dentro de ellos y que les haya de alguna forma dar una vista más de todo este mundo que sucede, que es real, por qué pasa, y eliminar tabús y simplemente entender poco a poco de que todos somos iguales y que todos vamos cambiando de formas diferentes y que eventualmente debemos de navegar hacia una sociedad más justa y más tolerante. Y para mí una obra como Miranda, que fue una de las finalistas que trata el mismo tema, realmente siento que ese mensaje es un mensaje sumamente importante, especialmente en la coyuntura que vivimos hoy día en Panamá. Yo creo que el tiempo en que esta obra llegó a nuestra vida, en este momento en Panamá, a veces las cosas pasan por alguna razón y creo que es el momento correcto para que nos hayan traído una obra como Miranda. Es una obra hermosa de cómo dos mujeres se salvan mutuamente, mirando por encima de su fisicalidad, de su sexualidad, de su apariencia, de su género, y al final eso es lo que importa, que podamos mirar más allá de todo esto superficial. ¿Y qué opinión te mereció entonces a ti, Vivian, esta primera finalista que fue Miranda en el certamen Ricardo Miró de Teatro del 2020? Sí, creo que una obra como Miranda contribuye a vencer la ignorancia y el rechazo, en este caso hacia la sexualidad distinta, porque podemos ver cómo el encuentro entre tres mujeres muy diversas logra, sin embargo, establecer entre ellas una muestra de sororidad, de solidaridad femenina, y la obra destaca por el humanismo que se manifiesta a partir de la relación entre estas mujeres y cómo juntas logran vencer a lo peor de lo que rodea esta aparición de este personaje transgénero,
que es una persona que sencillamente ha nacido en el cuerpo equivocado y ha logrado encontrar un camino de autenticidad en la vida, contra todas las banderas, contra la oposición de mucha gente, siendo valiente, siendo íntegra, siendo consecuente con una condición. Me parece que en este sentido la obra es una muestra valiosa de cómo debemos abrirnos sin prejuicios ante la alternativa de lo distinto, cómo no hay que siempre ver al otro como extraño, como raro, como complicado, sino tratar de entender en esa otredad qué podemos tener en común, qué podemos aprender, qué podemos incorporar también en nuestra experiencia de ese tipo de personas. Gracias, Vivian, por tu comentario. Otra obra finalista de este año del Miró se tituló La causa de los justos, identificada con el seudónimo de Odara. Y las tres jurados destacaron, y abro comillas, que construye de una manera convincente el ambiente de un barrio popular en el que sus jóvenes luchan día a día por la supervivencia y construyen relaciones solidarias en medio de la pobreza. La trama sencilla, sustentada en acontecimientos de la cotidianeidad, alude a la música popular de la época de la invasión estadounidense en 1989, y el peculiar lenguaje refleja giros locales marcados por la influencia cultural foránea, en medio del peligro real, la pujanza y la energía juvenil, que son aplastados por la violencia de afuera, que terminará por devorarlos. Entonces, quisiera preguntarle a Gina, desde su condición de panameña, desde el hecho de que estuvo en Panamá durante la invasión, ¿qué recuerdos tienes, Gina, de la invasión militar y de qué manera esos recuerdos en primera persona te llevaron como lectora a considerar La causa de los justos como una finalista del Ricardo Miró? Bueno, a mí esta obra, La causa de los justos, lo que me gustó muchísimo de la obra es la cantidad de detalle que tenían, que me logró transportar por completo al Panamá de 1989. Ese año que difícilmente los panameños podemos olvidar. Creo que a pesar de que han pasado muchísimos años, esas memorias siguen muy vivas y muy frescas. Y esta obra realmente desde las primeras líneas me transportó por completo. La verdad que creo que usó muy bien el recurso de la música, que a mí pues me apela tanto. Creo que toda la musicalidad que pudieron incorporarle me ayudó a situarme enseguida. Todos los detalles hablaron, digo, sin entrar en mucho detalle, pero de lugares como Villares Nelson, Interchina, Sony Tape, o sea, nada más escuchar esas palabras después de tantos años realmente me alegró. La verdad que me pude situar nuevamente en esos años, a pesar de que yo era muy niña, pero pues por supuesto todos estos lugares son muy familiares. Así que sí, yo siento que toda la incertidumbre que vivían estos muchachos, la juventud de la época, cómo ellos estaban entusiasmados con sus bailes de graduación, en medio de todos los paros, de toda la suspensión de clases, o sea, esos son momentos que todos vivimos y que recordamos muy bien cuando hablan de que si la graduación va a ser en el 90, no en el 89. Creo que toda esa incertidumbre y esa inestabilidad, ellos pudieron mantener aún así su entusiasmo, su compañerismo, su ilusión por su escuela, su graduación, su vida, en medio de toda la situación que Panamá vivía en ese momento, en medio de helicópteros, en medio de balas, en medio de toda esta locura que estaba pasando. Y de alguna forma todo se aplica, ¿no? Nos hace pensar también en los jóvenes actuales que estamos en medio de esta pandemia, que no han podido ver a sus compañeros, que no saben si se van a graduar o qué pasa con las clases, todos estos meses que muchísimos estudiantes no han podido estar en la escuela. Creo que nos conecta mucho también con el presente, así que siento que es una obra muy bien elaborada, con muchísimo detalle, que fue a mí lo que realmente me capturó y me hizo sentir eso que vivimos en el 89. Carolina, desde Colombia, verlo desde afuera, ¿cómo fue lo de la invasión a Panamá y de qué manera la lectura de La causa de los justos colaboró
a darte otra visión o darte un sentimiento de cercanía a este hecho, pues que marcó Panamá, pero que sin duda también influyó para bien y para mal el resto del continente americano? Desde luego que la invasión, y siendo nosotros pues países vecinos y con la historia que tenemos, pues resultó absolutamente sobrecogedora. Además porque, pues en principio y como siempre, digamos, las cifras reales de los civiles muertos y demás van cambiando, etcétera, etcétera. Pero, pues claro, ya hoy se sabe realmente lo monstruoso y las consecuencias tremendas a todo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que poder entrar no desde la prensa, no desde la historia, no desde las noticias, sino poder entrar desde la humanidad de estos personajes sencillos que con invasión o no tienen sueños. La sensación que a mí me produjo la obra y que me encantó era que si bien todo era, eh, digamos, de un tono jovial, lleno de vida, la graduación, los proyectos, los sueños, el traje, cómo me veo, todas estas preocupaciones de esta juventud, en medio o debajo, no sé cómo expresarlo, de un peso tremendo que se siente, ¿sí? La obra no necesita decirnos que de la página que no se escribió, el muchacho que por fin consiguió el traje, no va a estar más. Él va a ser una de esas víctimas, ¿sí? Porque si yo lo relaciono, claro, con lo que yo sé, no puedo leer la obra solo como que la invasión es un datico al fondo, no. Creo que el acierto tremendo de la obra es esta trama ligera, sencilla, etcétera, con ese telón de fondo de la invasión. La oposición entre esos dos planos la vuelve, a mi juicio, profundamente, digamos, dolorosa. Y también con este personaje me pasó lo que yo comentaba que me sucedió con el personaje del Despertar en el Abismo, es que realmente pude ponerme en sus zapatos. Y claro, una obra que nos permite no ver las estadísticas, no ver, digamos, las consecuencias políticas o económicas, sino entrar en el impacto de la vida cotidiana de nosotros, los seres comunes, pues me pareció tremendo, me gustó muchísimo. Y lo que decía Gina me llamó la atención, porque yo a Ciudad de Panamá fui cuando tenía como 20 años, o sea, hace N.000, y fue así de paso, porque iba para Cuba. En esa época Colombia no tenía relaciones con Cuba, entonces no se podía viajar directamente. Y una vez que fuimos como con la Candelaria, entonces no conozco la ciudad ni nada parecido, pero lo lindo es que con la obra yo podía imaginarla, podía, sí, ir a cada lugar, verlo. Y claro, un escritor que tiene la capacidad de crearte imágenes, pues, ¿qué más queremos? Tan nítidas y tan bellas. ¿Qué le pareció entonces a Vivian en su condición de Cuba desde la distancia, pues un hecho como la invasión militar? ¿Y de qué manera pues se sintió al leer la obra de la causa de los justos? Desde Cuba, la invasión estadounidense contra Panamá de 1989 se recibió con un fuerte sentimiento de repulsa y de indignación, el mismo que hemos sentido frente a otras invasiones del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y de otros del mundo. No hay que olvidar que Cuba en abril de 1961 también sufrió una invasión mercenaria alentada, financiada, organizada desde los Estados Unidos y que fue derrotada en menos de 72 horas, dejando también un sentimiento de afirmación patriótica. Tampoco podemos pasar por alto que a lo largo de más de 60 años Cuba ha sido objeto de un bloqueo económico y comercial que y el hecho de la invasión misma no son más que muestras de la prepotencia y del espíritu injerencista del imperio que a lo largo de los años ha atacado a muchos pueblos de América Latina. Cuando uno lee La causa de los justos, siente esa atmósfera de la invasión que no ha ocurrido aún, pero que está latente y que está marcando una situación social, económica, cultural,
que afecta a todos los habitantes del país, de la obra, de los personajes de la obra. Los jóvenes protagonistas tienen una pujanza propia de su edad, aman la música, quieren divertirse, están abocados muy pronto a una graduación de un curso escolar. Sin embargo, no logran consumar sus deseos, no logran sus objetivos porque hay algo en la atmósfera, en el ambiente, que está corrompiendo todas las relaciones humanas y que se los impide, igual que la realización de sus padres. Muchas gracias, Vivian, por tus comentarios. Como lo destacó Gina, fue bien interesante que las tres de manera unánime deciden que el primer lugar de este año del Ricardo Miró de Teatro sea la obra Despertar en el Abismo, identificada con el seudónimo de Safi Yiva. De este manuscrito destacaron lo siguiente, y abro comillas: nos acerca con delicadeza a un tema sórdido como la prostitución infantil y juvenil. La acción progresa orgánicamente en situaciones claras y diálogos ágiles que logran mostrarnos la complejidad de las relaciones intrafamiliares, atravesadas por la necesidad y la miseria, y con el resto de la sociedad en competencia salvaje donde no hay espacio para el amor. Al desnudar la doble moral de la familia y la complicidad de las instituciones, la pieza pone al desnudo agudos problemas sociales, entre ellos la falta de empleo y de programas de apoyo a la educación, que impiden el desarrollo pleno del individuo, a pesar de que no hay final feliz, pues la obra atraviesa un mundo sin redención posible y comienza y termina en el abismo. El autor o autora sabe recrearlo con belleza de lenguaje potente de imágenes y cierta dosis de humor negro que acompañan el vértigo de la caída. Pues, como todos sabemos, la prostitución infantil es una de las peores formas de trabajo que existen y una forma moderna de esclavitud. Y para darnos una cifra, en el 2019 la Organización Mundial del Trabajo nos recordaba que había más o menos 12.3 millones de personas que eran víctimas del trabajo forzoso sexual, y de las cuales casi 2 millones eran niños y niñas en el mundo. Y pues por otro orden de ideas vinculadas con la realidad infantil y juvenil, la UNICEF nos recuerda también que entre el año 2020 y el año 2100, América Latina y el Caribe serán los sectores donde mayor niveles de embarazos entre adolescentes se van a registrar. Y de alguna manera, pues los dos hechos hablan de la falta de derechos, y de la falta de accesibilidad a educación, a salud, a protección de los niños. Entonces, estimadas amigas, sin ánimos de exigirles que sean especialistas, ni mucho menos, pero sí desde su condición sensible de ciudadanas y su condición de artistas, ¿cómo ven el tema en sus respectivos países sobre la educación sexual y sobre los derechos de las niñas y de los niños? Por ejemplo, ¿cuál es la situación, Vivian, en los aspectos en esos dos aspectos en Colombia? Bien, lo que pasa es que no sé, estos son temas tan sensibles y tan tremendos en el mundo entero, pero parece ser que Colombia tiene un gusto especial por ser el vértice del horror. Entonces, pues en Colombia la situación de niños, niñas y adolescentes va mucho más allá que, digamos, la falta de derechos, pasa por el exterminio, por políticas de exterminio consuetudinario, de tal manera que, por ejemplo, los últimos 2 meses hemos asistido a la bobadita de 3 masacres de niños de entre 11 y 15 años, además esto atravesado con tintes racistas, niños afro o niños indígenas, pues por supuesto con toda clase de historias horrorosas, de vejámenes, de redes de prostitución infantil por parte de gentes muy pudientes, como el asesinato de la niña Juliana Zamboní por parte de un arquitecto de la altísima burguesía bogotana. Entonces, digamos que pues estos temas tan sensibles en este país, es decir, casi que bueno, una cosa es no tener derechos, pero tener derecho al menos a la vida. Pero es que aquí no podemos hablar de los derechos porque como no hay derecho ni siquiera a la vida, y los que tienen la fortuna de estar vivos, pues todos sus derechos son vulnerados, todos.
el de la educación, el de la vivienda digna, el de la familia, todos. Entonces, todos los grupos armados, entonces vinculan a los niños de una u otra manera al conflicto. Entonces, pues este es el único país en el cual se firma un acuerdo de paz y el gobierno declara públicamente que su objetivo es hacerlo trizas. Entonces, pues realmente aquí se viven unas hipérboles y unas paradojas tan inexplicables que pues por eso quizás es necesario el arte para intentar la mirada del arte para frente a algo tan horrendo, intentar comprender al menos. Evitar, muy difícil, ni es la función ni está dentro de las posibilidades del arte, pero quizás desnudar y poner el ojo en esas zonas tan absolutamente oscuras, en esos nudos ciegos de nuestra cultura, pues yo creo que es muy, muy importante. Muchas gracias, Carolina, por esa reflexión. Gina, pues no sé, en materia de educación sexual, en materia de derechos humanos, ¿cómo ves la situación de los niños y de las niñas en Panamá? Esta obra, El despertar en el abismo, solo quiero mencionar que para mí fue una obra brillante porque logra realmente introducir tanto contenido y es una obra corta. Yo la sentí que es una obra corta y para poder sintetizar es difícil lograr en una obra corta y reducida todo lo que está trayendo a la mesa. Y que está trayendo a la mesa un diálogo sumamente importante que tenemos que hablar. La explotación sexual infantil sucede en todas partes del mundo, en algunas está más visible, en otros no tanto, pero sucede y es el peor crimen que se puede cometer. Y esta obra lo que plantea es que los propios padres son los que prostituyen a sus hijos. Entonces, es el peor panorama que uno se pueda imaginar. Y que se pueda hablar de esto en una obra de teatro de una forma tan puesta, de una forma tan bien lograda, realmente yo creo que para mí es lo brillante de esta obra. En Panamá tenemos cifras alarmantes de embarazos, tenemos cifras muy preocupantes de trabajo infantil también, y siento que lo que nos toca hacer como país es realmente poner a un lado los tabús y meterle más trabajo al tema de la educación sexual, porque lo que está sucediendo es que los niños se están involucrando en actividades sexuales, ya sea porque son prostituidos, porque son forzados, porque son obligados, porque son violados o porque lo hacen pues a voluntad propia, y todo esto está sucediendo sin tener una base de información, y lo que nos toca hacer es empoderar a nuestros niños, educarlos, hablarles claramente de todo, porque solo así ellos quizás sean los mismos que se puedan salvar. Entonces, algo que está pasando en nuestro país es que hemos como que tirado a un lado todo el tema de la educación sexual, no se quiere hablar de eso siquiera para poder hacer un buen trabajo en las escuelas. Y es muy necesario porque estamos asumiendo que si no lo da la escuela, lo dan en la casa, pero lo que está sucediendo es que no lo dan ni en la escuela ni en la casa, y algunas veces la situación en la casa es hasta peor, como nos está mostrando esta obra, cuando los propios padres están prostituyendo a los niños. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y lo que estamos haciendo es que estamos cavando un problema y no estamos hablando de posibles soluciones. Entonces, esta obra es un fuerte recordatorio del trabajo que nos toca a nosotros los adultos hacer con nuestros niños. Muchas gracias, Gina. Sí. No, yo quisiera, claro. Que quisiera agregar algo, es que digamos, la obra plantea una cosa que a mí me pareció encantadora, es que por un lado está, claro, la niña que es sometida a esto por la madre, pero digamos que el coprotagonista de esta historia en realidad de amor, porque eso es lo que es tremendo, ¿no? Que es una historia de amor, un paréntesis en medio del abismo,
de una historia de amor hermosísima en la cual un hombre insomne, un hombre que no puede dormir, solamente logra dormir junto a ella, solo junto a ella puede soñar y ese hombre termina muerto. Entonces ambos personajes, ambos amantes terminan en ese destino trágico, pero ese es el instante de redención, el del amor. Entonces yo creo que la obra y esta idea de este hombre que no puede dormir y no quiere en la niña sexo, solo quiere su abrazo para poder dormir, es muy hermoso. Y ahora, frente al asunto también de la circunstancia de la necesidad de políticas de educación sexual y demás, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ya si no me detengo pues en la situación tan límite de este país, pero es que creo que ninguna y en ningún país prácticamente va a funcionar ninguna política de educación sexual mientras estemos sexualizando a los niños desde los comerciales, desde la publicidad, desde que tienen 7 años. Entonces es un discurso, perdónenme, un poco esquizofrénico, porque por un lado, aún si existieran esas políticas, pues por el otro lado hay un bombardeo enorme donde, digamos, estamos en una sociedad completamente sexualizada y donde entre el sexo, las balas y el dinero, pare de contar. El resto de valores como que ya no existen. Entonces, no sé, me recuerda como el cuento de poner en la calavera en la cajetilla de cigarrillos. Es inmoral, lo que hay es que no vender cigarrillos, o no sé cómo sería, pero sí. ¿Y qué opina entonces Vivian sobre esta situación allá en Cuba? En la sociedad cubana, los niños son uno de sus bienes más preciados, si no el más preciado. Los niños tienen derecho en Cuba, en primer lugar, a ser asistidos hospitalariamente cuando nacen, tienen derecho a una identidad, tienen derecho a la educación, a la salud, a ser cuidados. Y estos derechos son inalienables, gozan de ellos todos los niños con independencia de su raza, el origen social que tengan, el sexo. Por eso, antes de hablar de la educación sexual para las niñas, tengo que hablar de este elemento. Los niños tienen derecho también a un hogar, a una alimentación. Por lo tanto, todo esto marca también la condición de vida de un niño. La educación sexual se imparte en Cuba desde la educación primaria, forma parte de un concepto de educación integral y hay un cuidado especial en la protección de los niños. Pero además las niñas cubanas crecen con un modelo de mujeres incorporadas a la vida social a plenitud, con iguales derechos ante el trabajo, ante todas las facilidades de la sociedad. Por ejemplo, en Cuba la mujer ocupa un % más alto que los hombres en la fuerza altamente calificada, en la ciencia, en los cargos profesionales, y todo eso es parte de la educación sexual, yo entiendo, o de la educación de género, porque es una manera de entender la femineidad y de entender el orden social desde el punto de vista sexual. En Cuba también existe el derecho al aborto legal, asistido, a voluntad, pero no se ve como la solución idónea, sino que hay elementos de la educación sexual para que las niñas y los niños conozcan los métodos anticonceptivos, los métodos que permiten no llegar a un embarazo no deseado, y al mismo tiempo se les inculca la responsabilidad en que puede incurrir un niño, una niña, un adolescente en caso de llegar a una situación de este tipo, que debe, por supuesto, a esa instancia de la vida ser evitada. Gracias, Vivian, por tus comentarios. Sobre la ganadora, Vivian resaltó que tocaba con delicadeza infinita un tema horroroso como es la prostitución infantil, y que ella prefiere que la dramaturgia te deje en el abismo y no le gusta que le den falsas esperanzas. ¿Puedes ampliar sobre ese tema, Vivian? El despertar en el abismo tiene la virtud de hablar de una realidad social extremadamente cruenta,
sobre todo para esta niña que es prostituida por su propia madre y que es usada como un medio de vida para la familia, tiene la virtud, decía, de saber elaborar esa realidad sin estar exenta de una crítica, de una denuncia, con una belleza poética muy estimable. Eso fue alguna de las razones que nos motivó a destacarla, porque es una obra que, a pesar de estar abordando un tema sórdido, un tema complejo, un tema muy doloroso, sabe manejar también la palabra y la construcción teatral para hacerlo de modo que el espectador o el lector puedan entenderlo desde un modo artístico y productivo, pienso también, para su reflexión. Gracias, Vivian. Carolina, dijiste una frase demoledora cuando nos conocimos y de alguna manera ya lo planteaste, pero si lo pudieses ampliar. Dijiste que ser joven es un delito en Colombia, y eso me parece pues de una profundidad dolorosa increíble. Bueno, lo que pasa es que en un país en guerra, pues necesariamente los más vulnerables son los jóvenes, y digamos el porcentaje de víctimas de la guerra, pues la mayoría está entre la población joven. Pero digamos que cuando digo que ser joven en Colombia es un delito, no solo me refiero, digamos, a los jóvenes que pierden la vida porque de alguna manera las circunstancias los han llevado a ser factores activos dentro del conflicto, sino que lo tremendo es que los jóvenes civiles, no inmiscuidos de ninguna manera en la guerra, su única guerra es la del hambre, la de la sobrevivencia, la del buscar trabajo y el pan diario, pues terminan siendo masacrados, no solamente, digamos, por negarse eventualmente a pertenecer a los grupos armados, sino pues como lo hemos visto en el caso de Dylan en noviembre, en las protestas sociales, sino sencillamente asesinados por el Estado, por ejercer el legítimo derecho a la protesta social. Dylan Cruz es un joven que cae bajo un arma de la policía en una protesta social, desarmado. La policía pasa por cualquier cantidad de versiones antes de reconocer que fue un asesinato. Desde el Ministerio de Defensa se dan las versiones más insólitas y más increíbles. Una joven transgénero hace 20 días fue asesinada por un soldado por su condición, y el ministro de Defensa salió a decir que en un retén no se habían detenido. El soldado había disparado la bala a la llanta, la bala había rebotado y había casualmente entrado en el cerebro de Juliana. La prueba balística indicó que era un disparo casi a quemarropa. Entonces, claro, en Colombia ser joven es estar bajo sospecha, y sí, aquí se criminaliza la protesta, se criminaliza la pobreza y se criminaliza al joven, se le siente peligroso, a los factores más dinámicos de la sociedad, aquellos llamados y capaces de hacer el cambio sencillamente son exterminados. Entonces, quienes mueren en el contexto de la guerra es terrible, pero quienes mueren a manos del Estado o de organismos paraestatales, pues es monstruoso. Muchas gracias, Carolina. Gina, ¿piensas que en estos aspectos la sociedad panameña ha avanzado o se ha detenido? Y también un poco tu mirada como mamá, probablemente también eres tía o de esos tíos que uno, o tía de esos sobrinos que uno va adquiriendo porque son amigos de tus hijos y te llaman tía o te dicen tío. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la sociedad panameña se ha estado durmiendo y durmiendo y durmiendo. Creo que aquí está pasando lo contrario. Aquí nos hemos quedado en redes sociales. Aquí ya no salimos a protestar. Aquí simplemente tuiteamos o ponemos un like. Y creo que estamos yendo a la inversa de lo que debemos ir para realmente lograr cambios sociales que el país necesita. Bueno, estimadas amigas, para cerrar quisiera que se despidiesen del público panameño
de repente sintetizando algunas de sus reflexiones o quizás invitándolos a leer y pronto a ver en escenario pues la obra ganadora del Ricardo Miró del año 2020. Carolina, si nos quieres compartir algunas ideas. Sí, bueno, quisiera decir que agradezco profundamente al Ministerio de Cultura que me haya convocado a este acercamiento con la cultura panameña, con su dramaturgia, porque finalmente es un encuentro con su humanidad. Debo decir que me sucedió algo muy particular que no me pasa cuando leo dramaturgia ecuatoriana o venezolana, eh, o peruana, de países también hermanos, es que salvo quizás en una o dos obras, yo sentía el lenguaje profundamente cercano. O sea, lo que tenemos en común, nuestra historia juntos, no lo quita nadie. Entonces, de verdad, créanme que para mí fue un privilegio. Encontré una dramaturgia poderosa, una dramaturgia que se está preguntando sobre temas, sobre asuntos vigentes, sobre los que es necesario preguntarse, y una dramaturgia pues que está buscando el lenguaje para lograr dar cuenta de sus realidades. En particular, frente a la obra, pues lo hemos tocado varias veces durante el conversatorio, pero espero verla pronto y verla ojalá en Colombia, porque es una obra que creo que es pertinente y vigente, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Entonces, pues nada, agradecerle al ministerio, agradecerle a Gina, a Vivian, a ti, Daniel, a Leira, pues por este privilegio que he tenido, y decirles que en Colombia mi teatro, nuestro grupo, están abiertos para el teatro panameño. Compártenos, Gina, entonces tu experiencia como jurado del Miró y pues no sé, alguna reflexión final en torno al certamen. Bueno, primero que todo estoy muy agradecida por esta invitación. Es la primera vez que soy jurado de un concurso como este, que es el Premio Miró, pienso yo que el más importante de la literatura panameña. Así que fue el más grande honor que he recibido y estoy muy contenta de haber podido participar y de haber podido aportar mi granito de arena para evaluar estas obras. Estoy muy contenta con todas las obras que leímos, realmente fueron 22 obras, todas hubo mucha variedad. Yo creo que eso fue algo que me gustó muchísimo ver, de variedad de temas, variedad de géneros, y realmente siento que todo lo que leímos es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestro Panamá. Creo que tenemos muy buenos escritores, y siento que hay muchos más años del concurso por delante, y especialmente me siento muy confiada con jurados como Carolina y como Vivian. Como les dije a ellas, creo que el premio Miró está seguro en manos de ellas como jurados, porque el análisis y la discusión que tuvimos fue fascinante. Así que estoy muy contenta de haber podido participar, y muchísimas gracias al Ministerio de Cultura, a ti, Daniel, y ha sido un placer, Carolina y Vivian, por compartir con ustedes. Muchas gracias, Gina. Y pues, ¿qué te pareció, Vivian, respecto de esta experiencia? Yo voy a hacerlo con una frase de José Martí, nuestro héroe nacional, un hombre también con un preclaro pensamiento latinoamericanista, autor del ensayo Nuestra América, y que dio la vida por la independencia de Cuba. Martí también fue dramaturgo, fue amante del teatro, escribió brillantes crónicas sobre el teatro en Nueva York y en otros lugares, y dijo: el teatro es copia y consecuencia del pueblo. Un pueblo que quiere ser nuevo necesita producir un teatro original. Bueno, gracias. Pues yo simplemente me quiero definir con una definición de teatro hermosísima que siempre me ha encantado, de Federico García Lorca, que dice: el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Entonces, pues muchas gracias a Gina, a Carolina, a Vivian, a todos los que han estado con nosotros, y que tengan pues todos mucha salud y mucho bienestar. Hasta luego.